Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro. Buenas noches, esto es Poetas Argentinos, como todos los martes por la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estamos difundiendo a poetas de todo el país, de Jujuy a Tierra del Fuego, dándoles, abriéndoles las puertas, ¿no?, para que puedan hacer conocer su poesía y lo que ellos piensan acerca de cada tema, de por qué escriben. Es como una charla de café, una charla intimista, donde los poetas se abren y nos cuentan, ¿no?, cosas, anécdotas, su historia de vida. Quien les habla, Claudia Enchil, me acompaña María Alejandra Figueroa. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, ¿cómo están, queridos oyentes? Y agradeciendo, como siempre lo hago, en la producción a Camila Zúñigo Enchil y en la operación a Juan Martín García Carabajal. Todos los programas es una provincia distinta. En el caso de hoy es Entre Ríos con el poeta Juan Meneguín. Estuvimos charlando con él y nos contó realmente cosas muy interesantes. Es un hombre que ha hecho mucho, está haciendo mucho, y ahora María Alejandra nos va a contar bien su biografía. Juan Meneguín ha publicado en poesía Cantos Apocalípticos en 1987, Ragas en la Niebla 1991, Papel España, Plaqueta 1996 y Religión de Misterios, Fray Mocho 1999, Ragas, Último Reino 2006 y Cuando mi padre comía flores y otros poemas, edición Río de los Pájaros, colección Pliegos del Altillo 2012. Ha dirigido las ediciones Río de los Pájaros, un emprendimiento editorial autogestionario e independiente, que es uno de los pocos existentes en el litoral, dando cabida a poetas y narradores de la Mesopotamia con más de 20 títulos publicados. Ha trabajado también en periodismo gráfico, preferentemente periodismo político y cultural, como también ha dirigido suplementos literarios en medios de la ciudad de Concordia. En materia de política cultural y promoción de actividades culturales, Meneguín ha sido coordinador para Entre Ríos de las Ferias Regionales del Libro de Alvear, una de las actividades independientes más importantes del país durante los años 80. Ha participado también en los primeros encuentros de integración cultural en el marco del Mercosur durante los años 91 y 92 en Porto Alegre, coordinando el área literatura. Ha participado además en calidad de lector y expositor en innumerables jornadas y encuentros, destacando la representación entrerriana en el Encuentro de Escritores de Asunción y Foz de Iguazú, 1993 y 1994, el Festival Latinoamericano de Poesía, 1995, de Rosario, entre otros. Ha sido incluido en antologías de poesía en España, Estados Unidos y Brasil. Mercosur, Sur Poesía, editorial Che de Porto Alegre, 1995. Tanto en lengua materna como traducciones, y sus poemas han aparecido en medios de la provincia y del país. A fines de 1998 y en un fallo unánime, los poetas nacionales Antonio Requeni, Víctor Redondo y Francisco Madariaga otorgaron a su obra Religión de Misterios el prestigioso premio Fray Mocho de Poesía, máxima distinción literaria de la provincia de Entre Ríos. Ahora vamos a escuchar la entrevista que le hice a Juan Meneguín. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, recorriendo tu invitación. Un placer realmente que puedas compartir con nosotros el programa y que nos cuentes, ¿no?, todo lo que estás haciendo. Antes, así, para, como siempre, inicio los programas con una pregunta. Vos, ¿cómo decidiste ser poeta? ¿Qué es lo que te llevó a vos a la poesía? Y es un misterio, es decir, la necesidad de expresarte y que no sabes muy bien qué es lo que te ocurre y escribís cosas que no sabes lo que son
en un momento determinado, ¿no? De la adolescencia, como mucha gente. Pero yo descubrí que era poeta recién ya avanzado, digamos, la escritura, digamos, ¿no? ¿Cuántos años más o menos tenías? Calculo que alrededor de los 20, más o menos. Cuando comprendí que lo que había escrito, lo que tenía escrito era como un libro y que funcionaba, que alguien lo había leído y me lo leyó en voz alta y a mí me sonó muy diferente. Y en ese momento recién fui descubriendo lo que es un poeta, ¿no? Mientras tanto para mí no sabía lo que era, digamos. Era un poco inconsciente, aunque no me faltara lectura, ¿no? Porque yo ya leía poesía desde hace muchos años, muchos años, desde la preadolescencia prácticamente. ¿Y vos cuando te escuchaste tu poema leído por otro, qué sentiste? Sentí una cosa muy extraña, no me parecía a lo que yo hubiera escrito, ¿no? Una cosa como que lo escribió otro. Como que lo escribió otro, sí. Me sonaba raro, eran palabras que no es que no eran mías, sino que yo no las sentía como propia. En fin, tuve una serie de cosas así, de sorpresas, que hizo que fuera admitiendo mi condición de tal. No me sentía capaz de ser poeta, digamos. Yo ya había de alguna manera fracasado con la música, me atraía mucho las bellas artes también, pero la expresión se me dio por el lado de la poesía, así que no tenía un cierto pudor de que pudiera ser un momento fugaz, digamos, ¿no? Hasta que se instaló, digamos, de una manera terminante y feliz el hecho de escribir, ¿no? Pero escribía mucho muchos trabajos en solitario, ¿no? Porque imaginemos que estamos hablando más o menos de los años de la dictadura. Era muy difícil buscar a otro parecido a vos que pueda compartir alguna experiencia literaria. La gente se quedaba en su casa, y bueno, mi trabajo era absolutamente de laboratorio, ¿no? De búsqueda de experiencia escritural muy secreta, no sin compartir con nadie. ¿Y cuándo salió para afuera toda esa escritura? Y por eso te digo, más o menos alrededor de los 20. Es decir, cuando volví del servicio militar, ahí empecé a dar a conocer algunas cosas, ¿no? Y ya tenía definido temas y cosas así, y iba trabajando. El solo hecho también de leer mucho y de escribir en solitario me ha hecho ser muy autocrítico, digamos. Entonces he aprendido que un poema es el fruto de casi que de infinitas correcciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos le pones a la corrección? Y yo te puedo hablar de 40, 50 correcciones. ¿Cuáles son los ejes de tu escritura? Yo creo que el ser humano, digamos, como a todo el mundo, ¿no? La visión sobre la existencia y el interrogante de la misma vida, ¿no? De la misma existencia, el interrogante del ser propio. Creo que la poesía tiene el don de meterse con todo y puede, valga la redundancia, poetizar sobre todo, todas las cosas. El chiste está en tratar de hacerlo bien, digamos, ¿no? No hacer algo que sea meramente alegórico, ¿no? Sino que sea algo comprometido y profundo con la naturaleza y con la vida, ¿no? Que es parte de la naturaleza. La naturaleza sin vida medio que no se consigue, ¿verdad? ¿Y la naturaleza qué lugar ocupa en tus poemas? ¿Tiene un lugar de preferencia? Sí, yo creo que es por lo menos más del 90% de la poesía es acerca de la naturaleza. A los poetas entrerrianos es muy cara la palabra naturaleza.
porque muchas veces se ha usado la palabra paisaje y a nosotros la palabra paisaje no nos dice absolutamente nada. Como también a los poetas de otras provincias les ocurre lo mismo, ¿verdad? En la provincia uno aprecia la naturaleza, no el paisaje. El paisaje es un fenómeno más bien de postal, de documental corto, de visita turística, digamos, ¿no? Acerca de una complejidad determinada, ¿no? Entonces, cuando uno vive en la naturaleza, aprende muchas cosas acerca de ella, ¿no? Esa fue la gran lección de Juan L., ¿no? Que fue quien más trabajó o abordó en nuestro ámbito el concepto de naturaleza, ¿no? Pero sin embargo seguimos escuchando la palabra paisaje como que si fuese, digamos, un canon, ¿no? Y a nosotros nos da mucha gracia. Nosotros no vivimos en la naturaleza, somos la naturaleza. Qué lindo eso que decís, realmente es importante, ¿no? Entonces, bueno, todos los fenómenos que tienen que ver con el hombre y con la naturaleza son parte del hecho estético. Así sean los seres menores como los mundos mayores. Por eso te decía recién que creo que la poesía tiene, no sé si ese don, diría yo, o ese atrevimiento de meterse en todo, ¿no? Y se mete también la poesía con la realidad de todos los días, no sé, la realidad social. ¿Qué rol ocupa la poesía? Sí, por supuesto que sí, claro. Claro, la poesía no es una entelequia, la poesía es un grado de compromiso con la lengua y es un grado de compromiso con la sensibilidad, digamos, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa. Más allá inclusive que los estados perceptivos, ¿no? Sino la búsqueda de la expresión de una realidad más profunda que ya a partir del momento de ser poetizada deja de ser eso y es otra cosa. Es decir, tanto sea la realidad social como la realidad de otro tipo de realidades, ¿no? Y vos, en vos, ¿no? ¿Cómo surge un poema? ¿Vos lo vas pensando o surge de algo que te pasó y te pones a escribirlo así de al toque? Mirá, siempre surge de algunas, siempre es arbitrario, digamos, no tengo, digamos, la obligación, no me siento con la obligación. Me pasa esto, tengo que escribir sobre esto, o aquello, o veo tal cosa y tengo que escribir sobre eso, ¿no? De pronto las motivaciones son muy lejanas y el momento de consumar el primer borrador pasa de un tiempo determinado, pero no es, digamos, que responda a una motivación necesaria. Yo creo que la poesía, como cualquier hecho estético, requiere mucho trabajo, ¿no? Y volviendo a eso. Y creo que es la expresión artística más compleja en ese aspecto, ¿no? Digamos, es un lápiz, un papel, pero hay un mundo ahí que hay que trabajar. Es terrible, ¿no? Es decir, si uno recuerda la grandeza del poema número 20 de Neruda, que lo denostamos tanto, ¿no? Digamos, ¿no? Porque lo veíamos escrito hasta en los afiches, o las chicas lo escribían en los cuadernos de clase, digamos. Sin embargo, el primer verso de Neruda es un verso fantástico, maravilloso, nadie se dio cuenta de eso. Le cambió las circunstancias de tiempo, de lugar y es un verso que se sostiene. Que se sostiene a través del tiempo. Y a través del tiempo, no es una vulgaridad, sino es como que si lo hubiera escrito Arjona. Sin embargo, le cambió las circunstancias de lugar, de tiempo, se la puso al final en vez del comienzo. Si lo hubiera puesto al comienzo hubiera sido Arjona. Y le puso al final y es Neruda, ¿te das cuenta? Es genial. Y ahí realmente es la maravilla, ¿no? De poder llegar a todos, porque lo que logró de poder ser leído, como vos decís, de estar en los afiches, en todo lo que escribía, cualquier persona le escribía a otro. Y sabemos que es un poemita menor, sin embargo lo recordamos. ¿Por qué lo recordamos? Digamos, ¿no? Es decir, ¿quién tiene la autoridad para decir esto es malo o esto es bueno? Claro, a eso me y gusta. Bueno, los que trabajan con la lengua, los que conocen
las palabras y el uso de la lengua, que son los poetas, ellos tienen la autoridad únicamente de decir si es malo o es bueno. Porque son los artífices de la palabra. El poeta es el mayor artífice de la lengua. Un narrador, por más narrador que sea y genial que sea, no tiene el don de lengua que tiene un poeta. Nunca. Y vos... Porque el narrador no trabaja la materia prima de la lengua. ¿No? Puede desarrollar un mundo, digamos, pero no tener una prosa. Y vos, con respecto a tu poesía, ¿no? Lo que te pregunté hace un rato, el tema de corregirla, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Yo escribo, hasta el día de la fecha, escribo en cuadernos, en libretas, en papelitos, que ando después los encuentro. Escribo con un lápiz. Después escribo en una máquina de escribir, mecánica. Y cuando estoy conforme lo paso a la computadora, porque lo tengo que poner en la computadora. Pero la computadora con la cual yo trabajo 20 horas por día, no puedo escribir ni siquiera en el cielo las estrellas, en el campo las espinas. ¿Y por qué crees que sucede eso? Porque considero que la poesía está más vinculada al objeto material. Eso es lo que aprendí mucho de los chinos, ¿no? Los chinos viejos, digamos, ¿no? Es decir, escribir en una materia determinada, digamos, en una cosa tan abstracta como una pantalla, ¿no? Sino en el papel, ¿no? Escribir implica un proceso, digamos, obliga al pensamiento a trabajar de determinada manera. Si uno pudiera escribir como escribían los chinos, digamos, usando papel de arroz y un pincel de pelo de Marta, de pronto estaríamos mucho más, todavía más profundamente vinculados al fenómeno estético, ¿no? Me parece. Sí, tal cual. Mira, entrevistando a muchos poetas, todos escriben así, casi nadie me dijo, ¿no?, que escribía directamente en la computadora. No, yo tengo amigos que escriben directamente en la computadora, pero no les creo. Claro, es otra sensación, ¿no? Sí. Y contanos de tus libros, hablanos de ellos, cómo se llaman y la idea de cada libro. Yo tengo 5 libros publicados, 5 libros. Lo que pasa es que el último fue una reedición del segundo de ellos, que está completamente agotado, más corrección. He publicado hasta ahora unos 5 libros. Uno de ellos es reedición del segundo, que se agotó completamente, y le agregué otros poemas más que habían quedado afuera de esa edición. Entonces serían como 4 libros. Creo que un poeta escribe y publica cada tanto. Yo no soy una persona desesperada por publicar. Creo que un periodo de 7 a 10 años entre libro y libro anda bien. ¿Para qué contribuir a la confusión general publicando más seguido? ¿Y cómo se llaman los libros? El primero se llamaba Cantos Apocalípticos, que es un libro que en realidad son 3 libros, que son libros de la primera etapa, de la primera época. Después el segundo se llamó Ragas en la niebla, que son poemas largos, eran 4, que ese fue el que reedité con un poema muy largo que se llama Arquitectura. Es un poema de 1300 versos más o menos. Pero ocurre lo siguiente: en Entre Ríos hay una cierta tradición chistosa que dice que se escribe bien o largo. Reconozco un escritor que escribe, un poeta que escribe bastante largo. Y tiene un poema que se llama Arquitectura, que es un poema que me ocurrió una cosa extraña. Yo tenía unas ideas y algunos borradores en la cabeza, en papel, así, escrito así nomás. Y cuando se vino la advertencia del fenómeno I2K en el año 99, yo soñé con la posibilidad de que efectivamente sea cierto, digamos, ¿no?
y que no iban a funcionar más las computadoras. Entonces me compré mi segunda máquina de escribir manual en una compraventa, me costó 50 pesos, una Letera 32. Y el 1 de enero del 2000 puse una bobina de papel de teletipo en la máquina de escribir y escribí de un solo saque ese poema. Estamos escuchando a Juan Meneguín, poeta de Entre Ríos. Él nos está contando, ¿no?, cómo fue descubriendo la poesía o cómo la poesía lo fue descubriendo a él. Ahora vamos a escuchar un tema musical, El cosechero, por Liliana Herrero. Viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero, y entre copos blancos con manos curtidas dejaré mi corazón. Ay, la tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada, un ranchito quiero yo. De Corrientes vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos con manos curtidas dejaré mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre, y será en el surco mi sombrero faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, 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 un ranchito quiero yo. La tierra del Chaco, quebrachera y montará. Que se va, que se va, que se va, que se va.
BCN Radio. Cultura Federal. La Biblioteca del Congreso, en sus distintas salas, brinda al público obras, publicaciones periódicas, documentos de organismos internacionales, mapas, material audiovisual, ediciones infanto-juveniles y acceso a Internet libre. La Sala Juvenil Elsa Bornemann de la Biblioteca del Congreso está destinada a los adolescentes. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado, libros de texto, diccionarios y una amplia colección de literatura. Es un espacio adecuado para la lectura y acceso a la información a través de Internet. Está abierta de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20, en Hipólito Yrigoyen, 1750. Para más información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Hola, soy Andrés Monserrat. Los invito a compartir el mejor jazz de Argentina y del mundo. Jazz Record, viernes 21 horas en BCN Radio. Música para disfrutar. Seguí escuchando bcnradio.com.ar. La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguimos acá en Poetas Argentinos escuchando al poeta de Entre Ríos, Juan Meneguín. Él está hablando de todo lo que es la poesía, ¿no? Cómo la fue descubriendo, por qué es un grado de compromiso la poesía y el tema de la publicación. Si él está publicando mucho, si realmente es importante eso de vivir publicando o no. Ahora vamos a seguir escuchándolo. Tengo otro libro que se llama Religión de Misterios, que fue el libro que me otorgó el premio de la provincia de Entre Ríos, el premio Fray Moch, que es el premio hasta que se instituyera el premio nacional en Buenos Aires. Era el único premio que te asignaba una jubilación a partir de los 55 años. Y es un premio para nosotros muy importante. Se lo gané con un libro que está acá, que se llama Religión de Misterios, que es este. Y también son solamente 7 poemas largos. Y después saqué ragas, un poco inspirado en la música de la India del Norte, ¿no? Que es un género de música que yo escucho mucho. Y los poemas tienen un poco de esa estructura
digamos, de una melodía que va transmutándose perpetuamente, digamos, ¿no? Es un poco la estructura del raga. Y luego publiqué un librito pequeño, una plaqueta con algunos poemas que tenía nuevos. Y tengo más, pero lo que pasa es que no publico. Vas sacando de con el tiempo. Sí. Leímos unos poemas con el que ganaste el premio Raimocho. Son largos, Aunque sea un fragmento, vos elegí de ese o de otro. Voy a leerles un poema, a ver si lo puedo terminar, pero es un poquito largo. Se llama Historia de la aviación. Historia de la aviación habla un poco de nuestros orígenes. Cuando los paisanos europeos vinieron a Argentina, digamos, a poblar estos campos, ¿no? Nuestros abuelos, gringos y franceses. Lo conecto con una idea de un poeta alemán que es Peter Hanke, que dice: cuando el niño era niño, las manzanas tenían olor a manzanas. He visto al viejo navegante, chalina blanca y antiparras, y fuselaje de pino y tela por los mares del sur, y un ronroneo de viejo latequer por colinas entrerrianas un mediodía de abril, como un sueño combado al vuelo rasante sobre el lino, girar e inclinar las alas sobre las vizcacheras y sobre un río más claro que el Garona, y sobre aquellos arenales donde corajeaban adelantados whipper y gringuitos en cabriolés que nada entendían de esas intrépidas máquinas voladoras, aunque ya esperaran fotografías con rubias casamenteras, mientras maceraban tinturas de láudano o de árnica y curaban las pinoteas de las alfajías, sin olvidar la genética del citrus, sin olvidar que el mundo estaba en el mundo, pero en el cielo sí estaba el corazón, y el espíritu de los plantíos circundaba una lenta sustentación de isobaras y de compases trémulos en las improvisadas rutas. Apenas la punta de un lápiz nocturno que fijara un trayecto de luna entre Cumulus Nimbus, entre Toulouse y Tánger, entre Casablanca y Montevideo, entre Buenos Aires y Asunción, para un correo del sur con fotos y matrimonios a distancia, alsacianos, dinamarqueses, lombardos, respirando todo el fresco de la madera lustrada con naranjas y el recato de ultramarinos en los almacenes. Indocumentados altímetros que vinieran a decolar aquí en estas colinas junto al río, donde no supimos si acaso, o tal vez muy fugazmente, fue el atardecer de un viaje sin escala hasta una ciudad llena de luz, cuando descubrimos en la hondonada esas pequeñas maravillas, esas crisálidas tornasoladas, todas encendidas y caídas desde otra galaxia en verano, hasta el aura de esta florcita que llamamos diente de león y el rocío que ardía fríamente, y sentimos, plenos y serenos, que entre las colinas había como una depresión triunfante donde en apenas neblina brillarían todas las luciérnagas, aunque alternativamente una y otra y otra, y otra cuando un sonido que no agredía nos desplazaba por el viejo asfalto, donde esa tarde habían alucinado los zarados, con sembrados extendidos hasta el próximo amanecer, como si una gesta gringa hubiera venido a dejarnos esta marca de girasoles y aquella luz serena sobre el lomo de las doradas que saltaran entre las boyas del canal o remontaran el Salto Grande, donde los viejos, cada verano, revitaban los ranchos para olvidarse de los ferrocarriles. Entonces éramos el paisaje adentro del viejo Opel,
viajando con brújulas y cartas astronómicas y mapas destenidos por la resolana hacia una lejana pradera que conoceríamos en un amanecer sin arroyitos, ni esteros, ni lagunones entrerrianos, pero con un fresco de alcanfores en la nariz de los gurises, festejando por un descubrimiento de trilladoras en caravana que avanzaban lentísimas con un estruendo de metales viejos y de fierros comprimidos por la presión de las calderas y de tierra removida por la fuerza de las ruedas metálicas, un lento y un ondulante convoy de máquinas, tractores, carromatos, que penetraran una pampa de girasoles ingrávidos, mientras un vientito de pretormenta empujaría la nuestra descolorida nave y las casuarinas de la ruta cantaban con sus agujas a la cruz del sur. Ah, lluvia de los viejos días, cuando el mundo recién habría de nacer y había que nombrar todas las cosas y conocerlas. Y qué de lejos están esas estrellas, y después de esas, otros mundos con soles vertiginosos más allá todavía, y más allá qué vacío contemplaríamos acostados boca arriba en los techos, aprendiendo cómo se traza un círculo y por qué gira la tierra, por qué el agua se evapora y luego se licúa y luego se congela, por qué los pájaros y las máquinas vuelan, y por qué viajan las centellas, y por qué qué vacío enorme la manito recién abierta, cuando supimos que el cometa andaría por el viejo muelle, y en el sedazo de la noche iluminada fue una cinta pálida que se deshilachaba con el olor del río, resaca de bajamar y luces de lanchones cerealeros. Tan solo una pregunta, apenas una pregunta. No. Nunca supe, sin embargo, por qué y por si acaso esa sarta con surubicitos vivos en un agua dulcemente clara y dulcificada por zarandices enramados en la costa, me dejó la visión de un lagarto comedor de miel en la siesta de Chavillú, y los ferroviarios, con sus estancieras atiborradas de campamentos, cuando habría de ser el olor de lejanos arrecifes, las huellas del congrio en las playas del Río Grande, quizá un mensaje, una sintonía en qué firmamento del agua, para que volvieras deslizándose en la mar australis, una tibieza de puentes cruzadas al amanecer y elevado por un olor a esteros y álamos sobre aquel delta donde solían andar las barcazas. Un poderoso aire en estado de ebullición que habría de despertar finas raíces en la conciencia, tibios filamentos dormidos en una palpitación de islas brumosas que navegaran sin delfines ni cachalotes hacia la tarde del Comorán y el Calafate incendiados, pero no ahora, aunque no ahora, sino cuando un blanquísimo puente cruce, como flotando desde una ciudad oculta por un agobio rosado, hacia las forestaciones penetradas por la noche, sino cuando ya no pudiera andar en los viejos caminos en busca de claros arroyos y aquel rostro sea solo una bruma pálida en los espejos, sino cuando drogado de turbinas y carlingas solo escucha el carburante de una danza de Sea Harrier y superetendar, oliéndose la muerte en los hocicos. Volvería, sí, aunque no ahora, sino cuando el viento sea solo un amanecer de palmeras invocándolo, porque sin embargo, eso sí supimos, y por si acaso, que a los viejos navegantes no se los amarra bajo el cielo de otra latitud, sino aquella donde una vez decolaron los sueños. Realmente hermoso. Y sos un poeta que anda en moto. Sí. Contanos. Ahora no, ahora ando en auto porque tuve que hacer, pero viajás, contanos, tenés también un blog de crónicas, de viajes, sos periodista aparte. Fui periodista, sí, ya no, pero fui periodista. Pero en el fondo haciendo crónicas estás claro, ejerciendo el lo que pasa periodismo. es que hago unas crónicas bastante heterodoxas, ¿no? Sí, ando en moto, me gusta la moto, siempre soñé con tener moto, y siempre tuve moto chica,
Ahora recién puedo tener una motito un poquito más grande. Tampoco me entusiasma la gran cilindrada, ¿no? Sino me entusiasma la posibilidad de viajar. ¿Y qué sentís cuando viajas? ¿Vos viste cuando los perros sacan la cabeza por afuera del auto? Pero los únicos que nos entienden son los perros. ¿Y la poesía en esos viajes, qué lugar ocupa? Bueno, uno tiene mucho tiempo para pensar en poesía cuando viaja en moto. Porque viajar en moto significa estar integrado en un mundo, ¿no? No estar metido adentro de una lata, digamos, con aire acondicionado, todo lo que vos quieras, pero al fin de cuentas no estás integrado al mundo. En cambio, viajar en moto te permite una relación mucho más profunda con la ruta, con la gente, con el paisaje, entre comillas, digamos, ¿no? Tienes la posibilidad de parar en cualquier lugar, descansar, sacar fotos, contemplar, seguir de viaje. Y el mundo del motoviajero es un mundo muy lindo, ¿eh? Son personas muy especiales. Los motoqueros son personas muy especiales, el motoviajero más aún porque tiene un estado perceptivo siempre despierto. Vos en moto ves lo que no ves en auto, menos aún en colectivo o en avión. ¿Y vos hace mucho así que estás haciendo, empezaste a hacer viajes en moto? Hace unos años atrás. ¿Y te atrapó? Y sí. Y es más, me compré la primera moto, yo tenía moto chica, como te decía, pero tuve una posibilidad de comprar una moto más grande para hacer la Patagonia en moto, ¿no? ¿Y la hiciste, la estás haciendo? La hice hasta que se me fundió en Santa Cruz. Bueno, llegaste hasta Santa Cruz. Sí, pero hice bastante. He recorrido también un poquito Brasil, Uruguay, Argentina, bastante. Y estoy proyectando hacer, después cuando, digamos, no me unan más los compromisos laborales, ya tengo todo en carpeta un proyecto de un viaje ya mucho más serio, digamos, ¿no? ¿Por qué parte? Por el continente en primer lugar. Hermoso. El continente y luego seguramente Europa y tal vez la India, ¿no? Y la ruta de la seda. Aparte de los viajes en moto, la poesía, ¿te gusta la astronomía? Contanos Bueno, la bien. astronomía es parte de el viajar en moto es más nuevo, la astronomía es parte de mi biografía, digamos, igual que la poesía. Se han dado en épocas muy parecidas. Y en cierto modo le debo el gusto por la astronomía antes que la poesía. Y con el tiempo me he dado cuenta que en realidad el gusto por la astronomía era por la percepción poética, ¿no? Yo creo que la poesía es la madre de la astronomía. Si bien la astronomía es la madre de todas las ciencias, yo creo que la poesía es la madre de la astronomía. Sin poesía no tendríamos astronomía. Okay. Qué piola eso que decís. Y aparte, porque estuve chequeando, ¿no? Leyendo cosas tuyas. En un lugar leí que vos hacés telescopios. Sí, no soy el único, somos muchos que hacemos telescopios. Es una tradición muy antigua en todo el mundo. Contanos bien cuándo vos comenzaste. Pero sí, hago telescopios y he hecho varios telescopios y he donado telescopios. Y si tengo más tiempo haría más telescopios para donar telescopios. ¿Y qué sentís cuando lo haces? Y una experiencia, es decir, tallar un vidrio es una experiencia, te diría casi que mística, ¿no? Porque vos tenés que pensar que el producto de tu trabajo con las manos es 100 veces más perfecto de cualquier máquina, en su gran imperfección. Es lo que dicen
que corren la ley de los grandes números, ¿no? Las imperfecciones que hay se van tapando a sí mismas para producir un objeto que es perfecto, hecho con las manos. En un rango de reflexión de la luz de 1/8 de micrón. La luz, la onda de la luz tiene un tamaño de medio micrón, ¿no? 0,56 Armstrong. Y tallar un vidrio para hacer un espejo parabólico para un telescopio, lo menos que vos podés permitirte hacer para que sea un espejo que brinde imágenes buenas, tiene que ser 8 veces esa medida, que se llama lambda sobre 8. Y los aficionados tallan espejos de lambda sobre 20, 30, hasta inclusive lambda sobre 100. Estamos escuchando al poeta Juan Meneguín de Entre Ríos, bueno, y recién estaba hablando él de los telescopios. Dice, tallar un vidrio es una experiencia mística. Qué bueno, ¿no? Porque aparte hace muchísimas cosas. Viaja, es motoquero, periodista. Qué bueno haber podido charlar con él. Ahora vamos a escuchar un tema de Liliana Herrero, canción Oración del Remanso, y después seguimos con Juan Meneguín. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. BCN Radio. www.bcnradio.com.ar. BCN Radio presenta Labor Parlamentaria, un espacio para conocer de boca de nuestros propios legisladores la tarea que realizan en el Congreso de la Nación. Una entrevista abierta, distendida, para saber quiénes son las personas que ocupan las bancas del Poder Legislativo, de dónde vienen, su vida política y el trabajo en comisiones. Labor Parlamentaria, con la conducción de Sebastián Calderón, todos los jueves a las 13 horas por BCN Radio.
la emisora de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Puentes de alma calada de Juan Meneguín. Busco algunos puentes que ya no existen, de piedra y de madera, puentes de fierro. Grandes naves quietas en la espesura de los montes, mientras abajo corren las aguas frías. Busco algunos caminos que los años perdieron en mapas amarillentos. Caminos sepultados por las arenas y luego por los pastizales, a donde volverían cérvidos de altas cornamentas. En sueños veo aquellos arenales surcados por arroyos de aguas claras y verdes y remolinos de peces en los remolinos. Ahora escuchamos el último tramo de la entrevista a Juan Meneguín. ¿Cómo ves el panorama poético de Entre Ríos en la actualidad? Hay nueva gente que está trabajando. Hay gurises nuevos, digamos, que están, pero no los veo vinculados a un mundo poético, menos aún si tenemos que hablar de una tradición poética. Los veo como muy distraídos todavía en una cuestión autorreferencial, ¿no? No sé qué es lo que va a pasar en el futuro, pero siento que está ocurriendo eso. De pronto hay algunas voces que son interesantes, pero en su gran mayoría están como en un fenómeno muy hedonista, si se quiere, ¿no? Es decir, les interesa leer en público y más que el hecho, digamos, de estudiar palabra poética, ¿no? Trabajar la poesía. Muy influenciado por los 90. Entiendo que en los 90, con su gran apuesta postural, fue bastante nefasta para la poesía. Pero bueno, quizás no sea una opinión muy simpática, ¿no? Pero está muy influenciado por los 90. ¿Y vos con qué poeta te sentís identificado o te marcaron, ¿no? A vos como poeta. Y en aquellos años que vos me preguntabas sobre los comienzos, digamos, yo tuve la suerte, así, no caer, digamos, en las garras de Darío, ¿no? De modo tal que cuando ya empecé a leer de una manera sistemática, crítica, si lo querés, ya Darío a mí ya no me llamaba la atención. Entonces no caí en la narcosis rubendariana. Neruda tampoco me jodió para nada. Pero yo cuando empecé a leer poesía, yo tenía 14 años y leía George Trakl. Y de ahí empecé a leer los maestros. Pero por una cuestión, ya te digo, pero como diríamos en Entre Ríos, de zapallazo nomás, no porque alguien me dijera tenés que leer esto. Una cosa muy... Lo que surgió en vos, de la necesidad de... No, eran de los libros que bucear. encontraba, y, Claro. ¿viste? Que me gustaban y venga para acá. Yo leí Neruda ya de grande y lo leí ya con un ojo crítico, digamos. Y Neruda a mí no me afectó para nada. Cuando todo el mundo no podía, si zafaba Rubén Darío, caía Neruda, ¿viste? Y de Neruda no se salvaba a nadie. ¿Cómo te va a salvar después Neruda? Medio que imposible. Un adjetivo nomás ya se te pegaba, ¿viste? Como la mugre. Era muy poderoso. Y sin embargo, yo ya te digo, tal vez recibí la influencia de los simbolistas y de los expresionistas. La influencia de la poesía china clásica, ¿no? Aunque sean traducciones, todo lo que vos quieras, pero bueno.
Pero ya te digo, yo practiqué mucho. Yo a mí no me interesan los talleres literarios porque yo hice taller solo, en casa. Hice todo lo que se hace en un taller sin saber cómo era un taller. ¿Y para vos son buenos los talleres? ¿Ir a un taller? Creo que no. ¿Por qué? Porque el que dirige el taller tiene una personalidad muy fuerte, impone, generalmente. Creo en los talleres de lectura, eso sí. Me gustan los talleres de lectura, pero no los talleres literarios. No los talleres literarios. ¿Y vos seguís teniendo la editorial? No. Contanos, pero... No, ese fue un proyecto fallido y para mí bastante ingrato a lo largo del tiempo, ¿no? Porque yo publicaba libros sin cobrar un peso, solamente los gastos de imprenta, que era hora a máquina, a papel y nada más. Pero con el tiempo, a lo largo del tiempo, me empecé a sentir un poquito, no sé cómo decirte, pero algo así como despechado, ¿viste? Cuando vino la crisis del 2001, yo tuve que cerrar el taller de arte y gráfica que tenía, con el cual me permitía a mí hacer libros. Y aunque suene duro decirlo, ¿viste? Pero de todos los que he publicado, ninguno se acercó a decirme, che, vamos a hacer algo, necesitas algo. Y muchos los publiqué yo. ¿Y vos lo bancabas todo? Prácticamente todo. Una pequeña contribución para pagar la imprenta, ¿no? ¿Y eso por qué lo hacías? Porque quería hacer un proyecto de literatura, de difusión de la literatura litoral. No había ninguna editorial en el litoral. Yo me vine, en el año 92 me tomé el colectivo en Concordia, me vine a Buenos Aires, me compré la primera impresora láser que se introdujo en el país para hacer libros, para hacer el trabajo de preprensa. Me vine con los $3.700 en el bolsillo. Si vine a Buenos Aires, compré la impresora, me fui a retiro, cargué la impresora en el colectivo y me vine con $3.700. Claro, y en esa época, ¿no? Y hice libro. No, ni recuerdo más. A muchos los publiqué por primera vez, muchos. Que no. En definitiva, digamos, la historia se escribe de otra manera, pero me quedó esa cosita, ¿viste? Me quedó esa cosa, digamos, que dije, no, nunca más. Una web donde la gente te pueda leer. Voy a empezar a trabajar mejor el blog, digamos, que es un lindo. ¿Cómo se llama el blog? Crónicas de Blue Rider. Y ahí voy a escribir no solamente artículos de viaje, sino otras cosas también. Pero llegará el momento en que toda la obra aparezca en alguna página, una cosa así, para que vos la bajes, la descargues, digamos, en PDF o lo que fuere. Bueno, Juan, te agradecemos mucho esta entrevista. Un placer hablar con Juan Meneguín, le agradecemos esta entrevista y nos encontramos el martes que viene de 20 a 21, como siempre digo, poesía de todos y para todos. Chau, chau, chau. Sean felices. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, el sonido.